capítulo 3, versículo 21 al 31. Estaremos hoy concluyendo con esta sesión de sermones. Justamente, ¿de qué el Señor nos ha estado hablando? De la naturaleza y atributos de Dios. No con esto se ha dicho todo, sino que solo vamos a hacer una pausa con respecto a lo que es este estudio, que como creyentes, como hijos e hijas de Dios, debemos de tener, ¿cierto?, en el contexto de nuestro andar, de nuestra fe, ¿qué sabemos de Dios? ¿Qué hemos conocido de ese Dios que decimos adorar? Bien, para adentrarnos ya, entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor para este día. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Está hablando aparte de la ley de la Torá, que Dios instituyó a través de Moisés al pueblo de Israel. Dice, aparte entonces de esa ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley, dice, y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por las de las obras, no, sino por la ley de la fe. Por eso es importante creer, ¿se da cuenta? Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, a judíos y a gentiles. A todos. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Palabra del Señor. Qué hermoso poder leer y conocer el contexto. Sé que a veces las lecturas bíblicas nos dificultan comprender por falta de contexto. Entonces aquí es un desafío. Si usted quiere conocer más, necesita leer más, para que entonces al predicador se le haga más fácil. Amén. Porque tengo que explicarle todo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto otro? Así que hoy, como dije, amados, vamos a concluir con lo que hemos venido. Ya este es el noveno sermón que cierra una parte de lo que sería el conocer la naturaleza y atributos de Dios. No sé si se ha preocupado de estudiar lo anterior. Me gustaría que lo hiciera, no porque me escuche a mí, sino que por su propio bien, para que usted entonces sepa al Dios que está sirviendo, al Dios que está adorando. A veces nos volvemos tan sistemáticos, dogmáticos, en fin, todo lo dogmático que pueda hacer, y que no logramos visualizar en este mundo en que estamos, de que estamos frente a un Dios que en verdad el mundo se lo ha perdido. Y espero que los cristianos no se lo pierdan, porque aún estando acá no conocen a Dios. No conocen a Dios. Nos llenamos de actividades, nos llenamos, ¿cierto?, de una apariencia cultural, digo yo. Hoy día, justamente volviendo a la festividad, creo que todo lo que ha mostrado el mundo cristiano hacia afuera ha sido la cultura cristiana, pero no la fe, y eso es peligroso. Así que preocúpese de mostrar más la fe que la cultura. Amén.
¿Me sigue, cierto? Preocúpese mostrar más la fe que la cultura. Porque en Haití el evangelio bíblico es el mismo, pero las culturas son distintas. ¿Cierto? Entonces, ¿podría haber alguna diferencia? ¿Podría sentirse nuestro hermano incómodo acá? No, porque están en la misma verdad de Dios. Por lo tanto, seguro nos debemos de sentir, y así el hermano Nelson, que es de aquí, de esta comuna, de este país, debería sentirse tan cómodo como todos nosotros nos sentimos cómodos en este lugar. Así que es importante. Ahora, puse acá, para concluir con esta serie de sermones referentes a la naturaleza y atributos de Dios, nos centraremos hoy en esto que es la justicia de Dios. Estamos frente a un Dios justo y meditaba mientras estaba para allá y para acá, referente al devocional. ¿Qué tiene que ver la justicia de Dios con lo que Dios nos dijo en el devocional? ¿Qué Dios nos dijo en el devocional? La humildad, el orgullo. Ahora, podemos ver ahí en esto que se nos decía de Proverbio, la justicia de Dios. Sin duda, la justicia de Dios siempre se va a manifestar desde esa realidad en la que usted hoy es. Entonces, yo espero que acá, los que estamos, podamos, ¿cierto?, entender la justicia de Dios para saber cómo Dios nos ha de tratar. A veces miramos a un Dios fuerte, celoso, un Dios lejano, un Dios a lo mejor olvidadizo, pero lo que vivimos es producto de la rectitud de Dios, que Dios no puede comulgar con el pecado. Dios no puede aceptar nuestras infanterías, quiero decir, niñerías, esa es la palabra, o caprichos. No, Dios va a proceder justamente, rectamente, porque Dios es justo. Y ahí entonces vamos a encontrarnos con un Dios donde yo tengo que mirarlo a la altura que es Él y no menospreciarlo, ni rechazarlo. Por el contrario, tengo que mirar a Dios desde esta naturaleza. Por lo tanto, la justicia es una palabra que venimos escuchando, ¿cierto? Hoy día más que nunca, todos los días. Queremos justicia en las calles, queremos justicia, ¿cierto?, laboral, queremos justicia, ¿cierto?, en todo el contexto de lo que es la sociedad. ¿Hay una falta de justicia? Hay falta de justicia, mucha falta de justicia. Es una expresión que usamos de forma personal, es en el trato social, con respecto a la legislación. Necesitamos que este gobierno se ponga las pilas, dice alguien por ahí. Pero, en verdad, ¿hay justicia en este mundo? ¿Procede este mundo de acuerdo al carácter y naturaleza de Dios? No, está lejos de ello. Aún en los tribunales, ¿cierto? Ahí queremos un veredicto que responda, ¿cierto?, a derecho y que, ¿cierto?, el acusado pueda tener la oportunidad de, ¿cierto?, ser escuchado y que de forma justa. Porque ¿qué es lo que vemos como justo? Si alguien cometió un error, ¿debería pagar o no debería no pagar? Entonces, según la idea de nuestra justicia es que queremos, usemos misericordia, usemos, ¿cierto?, de esa oportunidad para que el hombre o la mujer no pague, porque imagínense, son 3, 5, 10, 15, 20 años que tiene que pagar. Pucha, podríamos decirle que se porte bien. ¿Pero es justicia esa? ¿Si obró mal? ¿Si procedió mal? Ahora, mirado desde el punto de vista, ¿cierto?, con la mirada de Dios frente a nuestra propia vida, ¿Dios ha sido justo? De acuerdo a todo lo que hemos estado experimentando en nuestra naturaleza, ¿Dios ha sido justo? ¿Es justo? Debemos de entender, de acuerdo a lo que estamos profundizando ahora, en detalle, en síntesis, quiero decir, de que estamos frente a un Dios que es un Dios clemente, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, y de eso no hay duda, ya lo hemos aprendido acá. Pero de que Él no va, ¿cierto?, a ir contra su propia naturaleza. Y ahí es donde tenemos que nosotros, creo que con mayor razón, tener de estos espacios, de estos tiempos que tenemos de espiritualidad, quiero decir, donde usted se separa de todo aquello que le provoque distracción y venir a la presencia de Dios y decir, Señor, te necesito a pesar de que no he obrado bien. Y sé que tú eres un Dios celoso, sé que tú eres un Dios justo y sé que
según tu justicia yo merezco castigo. ¿Alguien ha orado así alguna vez? Le ha pedido a Dios, Señor, necesito de que no sé cómo resolvemos esto. He cometido falta. No sé si usted ha orado alguna vez así. Si no ha tenido su oración, empieza a hacerla de ahora. Es necesario decirle al Señor, Señor, esto soy. Y sé que ante tus ojos no he procedido como tú mereces que yo proceda. Y tampoco lo he hecho mirando que ante tu presencia no soy nada, Señor. Si usted quiere, Señor, me dice hasta aquí. Ahora el problema está a dónde voy. ¿A dónde termina mi carrera? Si sé que esto no termina ni con la muerte. Porque hay dos lugares donde tengo que elegir llegar. A la presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios, ¿cierto? Al cielo que Él ha preparado para nosotros o al infierno. Pero ¿cómo? ¿Cómo Dios va a permitir que alguien llegue al infierno? ¿Será que Dios permite que vaya alguien al infierno? ¿Será el accionar de la humanidad, el rechazo que han tenido frente a Dios, el que le está destinando a un final como tal? Entonces, ¿Dios es injusto? Entonces vemos ahí que Dios es justo porque Él solo, amado, solo Él autoriza según mi condición, mi forma, donde debo determinar. Bueno, pero aunque se trata de una palabra tan frecuentemente utilizada, ha confundido a los filósofos en busca de definir con exactitud. Fíjese que el mundo no sabe. Hoy día analizamos políticamente que se habla de una justicia que no es. En palabras muy sencillas, a lo que se le dice bueno hoy día es malo. Y no está dentro de lo que es justo. Referente al derecho a la vida, por ejemplo. ¿Tiene derecho un niño a nacer o no tiene derecho un niño a nacer? Aunque nace el niño, pero también vemos otra injusticia que queda en abandono. Teniendo padres, pero no hay corrección, no hay dirección. Entonces, vemos una naturaleza que filosóficamente los hombres no han podido llegar a entender la mente del hombre. ¿Cómo el hombre, y cuando digo hombre digo mujer, cómo no hemos llegado a entender que nuestro caminar debería ser frente a la luz, ¿cierto?, de un Dios que todo lo ha dado para nosotros en justicia? Él ha preparado un plan salvífico y lo ha hecho en justicia. El problema está que yo no quiero atender, no quiero aceptar lo que viene de parte de Dios. Entonces me confundo. Entre nosotros muchas veces vamos a tener ciertas discusiones tratando de interpretar según lo que nosotros entendemos como justo. Y en eso quizás vamos a tener diferencia, a lo mejor no vamos a estar enemistar, porque no, para mí esto es justicia, para el otro esto otro es justicia. Bueno, y ahí vamos a estar toda una vida tratando de buscar. Y usted y yo hoy tienen la oportunidad, el privilegio de conocer la justicia desde la naturaleza de Dios, que lo va a liberar, que va a sacar el estorbo que usted y yo podemos tener frente al mundo mismo en que vivimos. Y vamos a entender las cosas desde una mirada diferente. Usted va a observar desde entonces del cielo mismo cómo Dios ha sido tan justo y se ha manifestado en favor nuestro. Dios está siempre atento a esto. Ahora, bíblicamente la justicia se define como el término rectitud. Cuando Dios es justo, está actuando con rectitud. Entonces, un Dios recto, un Dios justo, no puede ser lo contrario. Imposible. El hombre, el ser humano puede tener un doble estándar, pero Dios no. El Dios que usted y yo estoy adorando es un Dios que va a proceder siempre con rectitud. Ahora, las tradiciones religiosas han querido poner rectitud, pero en prácticas, no es que tienes que hacerlo así, que tienes que hacerlo así. Fíjese, hasta nuestra apariencia o nuestra cara muestra a veces una idea de justicia, que no es tampoco. Dios en su naturaleza lo es. Ahora, Dios mismo, en la medida perfecta de su rectitud y justicia, Él es un Dios que va a operar
siempre en ese marco. Por lo tanto, Él no tiene la capacidad para cometer iniquidad e injusticias. No puede. El texto lo dice. Mire, Pablo mismo en Romanos, en el capítulo 9, misma base bíblica que estamos leyendo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué cree usted? Le pregunto a usted, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Vemos justicia en él? Si él quiere proceder con misericordia, para aquel que ve que es un hombre o una mujer que está esforzándose por agradar a la justicia que es Dios, sin duda va a recibir de Dios, va a tener respuesta de Dios. Y esto nos ayuda un poco a entender. Fíjese que según la tradición de la traducción, estas ideas idiomáticas, Pablo estaría diciendo que Dios no lo permita. Cuando dice en ninguna manera, entonces que Dios no lo permita. En otras palabras, no, 1000 veces no, Dios no es injusto. Eso tengo que hoy yo entender. Mi Dios no es injusto. Y si veo que hay algo que procede en mi vida, algo que tengo que experimentar en mi vida, no es porque Dios sea injusto. Dios es justo siempre. Y si he de vivir un pasaje triste, amargo en mi vida, cuidado con tratar de bajar a Dios a ser un Dios injusto. Dios procede de su naturaleza con rectitud. Todo Él nos ha dicho, todo Él nos ha revelado. ¿Cómo un Dios tan justo, cierto, se ha dedicado con especial atención a enseñarnos el camino que debemos de andar y yo no he obedecido ese camino? Entonces no podría llevar a Dios a este nivel, cierto, de blasfemar contra un Dios que nunca ha sido injusto. Sí, la gente ha dicho que Dios es injusto porque, qué sé yo, se fue un ser querido, porque en su vida social no ha andado bien, en su vida económica no ha andado bien. Dios, o sea, tratar de llevar a Dios a un problema que ha sido mi responsabilidad, creo que, amado, es una falta grave. Es un problema humano, un problema de hombre. Como decía el devocional. ¿Qué decía el devocional? ¿Para la memoria? ¿Qué dice el proverbio? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se da cuenta nuestra memoria? ¿Cómo procede? ¿Cómo procedo? Es según la consecuencia que voy a tener. ¿Cómo procede? No porque Dios, ¿cierto?, no esté presente. Porque Dios me da una oportunidad para proceder, para hacer, para vivir. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago a la luz de un Dios justo? Ahora, la misma idea de sugerir que Dios puede ser injusto o absurdo, dice en el mínimo, es una blasfemia. Es blasfemar contra Dios. De sacar a Dios de su trono es un error. Por eso creo que en esta ocasión, al término de esta sesión de sermones, creo que usted va a tener que mirar a Dios desde su naturaleza para que proceda de acuerdo a la naturaleza que Dios es. Y eso le va a permitir a usted entonces disfrutar de la rectitud que es Dios, de la naturaleza que es Dios, y usted va a decir, gracias Señor, porque esto me corrige, esto me ordena, esto me enseña a dar pasos de convicción, de entendimiento, y no andar así en el aire. Por lo tanto, el carácter de Dios está definido por la gracia, la compasión, la misericordia y el amor. Y eso lo hemos venido estudiando todos estos días. Dios ha sido un Dios bueno, un Dios misericordioso, bondadoso. Lo último que aprendíamos que era Dios bondadoso. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, ¿cómo disfrutar más de esa bondad? Es cuanto más yo reconozco la justicia de Dios. Es cuanto más yo acepto la justicia de Dios en mi vida. ¿Necesito que se aplique en mí? Sí, necesito que se aplique la justicia de Dios en mi vida. Porque esto me permitirá entonces caminar, transitar, vivir de acuerdo a ese orden. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, por su propia naturaleza, Dios siempre ha sido
y siempre será justo y recto. Tenemos un Dios confiable. Tenemos un Dios confiable. Por lo tanto, no sé si está, ¿cierto?, para su agrado, está para su aceptación hoy tener este tipo de Dios. ¿Quiere un Dios justo? Necesitamos que Dios se manifieste en esa naturaleza. Necesitamos que Dios opere en esa naturaleza. Dios bendiga a la Nacha. Viene viajando ella. Amén. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no tiene dobleces, Dios no tiene cambio, porque Él es recto, Él es justo. Él siempre operará en esa rectitud. Pero mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel, por eso ustedes no han sido consumidos. ¿Podremos entender la justicia de Dios entonces si yo no he procedido bien? Porque si hablamos de rectitud, ¿ha procedido usted? ¿Ha caminado bien? ¿Qué merece usted? Si la justicia de Dios se aplica a nuestra vida, desde el contexto que estamos, lo hemos entendido. Quiero saber si me sigue. ¿Merecemos castigo? Usted va a entender por la palabra de Dios que a pesar de su forma de vida, Dios ha sido tan justo que no quiere su castigo. Dios no quiere mi castigo. Y preparó un plan maravilloso, en el que no sé si he observado, no sé si me he detenido a pensar, a mirar cómo Dios lo ha hecho conmigo, cómo Dios lo ha hecho con usted. David, por ejemplo, él afirmó, dice, Dios, el Dios justo, prueba la mente y el corazón. Entonces, como justo, Dios no lo ha abandonado a usted ni a mí, sino que Él ha querido en su justicia ver cómo es su capacidad, cómo es su entendimiento, cómo es su reflexión frente a esa bondad que viene de parte de Él. En el Salmo 7:9 y en el Salmo 145:8 dice, y clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es tan justo que dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es más justo que nosotros, los padres, que a veces, ¿cierto?, no damos ocasión, no damos oportunidad a los hijos. Mas Dios nos ha dado más de muchas oportunidades. Y que se ha dado el lugar, el espacio para tener compasión de nosotros. Misericordia, que quiere decir. Otros salmistas dicen, el 48:10 dice, de justicia está llena tu diestra. Está hablando de la diestra de Dios que representa a la persona de Jesucristo. Tu diestra está llena, dice, de justicia. El 71:19 dice, tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. O sea, la justicia de Dios llena la tierra. Todo sobrepasa su justicia. El 116:5 dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Dios es un Dios justo. Y su justicia, amado, es la que nos ha permitido permanecer. Porque no procede según la mente humana, no procede según la mente, lo dijimos al comienzo, la justicia de este mundo no es igual a la justicia de Dios. Tenemos que entender que la justicia que estamos viviendo hoy y que usted tiene que conocer es de un Dios que, si bien es cierto, Él en naturaleza es recto, pero ¿por qué? Para que usted y yo podamos ser redimidos, para que usted y yo podamos ser, amados, alcanzados por su gracia. ¡Qué bendito el Señor! Mire el 119:137 dice, justo eres tú, oh Jehová, rectos tus juicios. Yo necesito la justicia de Dios. Estoy entendiendo que si la justicia de Dios, amado, no tendría tal oportunidad en la presencia de Dios. El 119:142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces, una pregunta, ¿cómo opera la justicia de Dios en la vida de los creyentes? ¿Sabe cómo opera la justicia de Dios en nuestra vida? De este Dios que estamos conociendo, de ese Dios que usted dice adorar, ¿cómo opera esa justicia en mí? ¿Se ha preguntado alguna vez? Bueno, hoy el Señor le hace la invitación, deténgase un poquito, vea cómo ha sido y opera mi justicia en su vida. A la luz del texto leído vamos a conocer entonces cómo opera esta justicia de Dios en nuestras vidas. Vamos al texto base, Romanos 3, 21, 31. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, o sea, Dios estableció a través de Moisés estatuto y mandamiento para que el pueblo de Israel pudiese regirse. Nada fuera de esa ley le daba al hombre la oportunidad para vivir. Por lo tanto, si faltaba en una tilde a esa ley, entonces el hombre o la mujer eran castigados. En resumen, ¿cierto? Referente a la ley. Por lo tanto, en base a esta ley se levantó una tradición religiosa, vamos a decirlo así para que lo entendamos en el contexto actual. Se levantó una iglesia, un pueblo que adoraba a Dios. Entonces empezaron a cumplir una serie de ritos, actividades en las que ellos pensaron y creían que lo estaban haciendo bien. De hecho, había una presentación ahí sacerdotal, había todo una ceremonia, permiso, en la que el pueblo entonces tenía de cierta manera conciencia que tenía que obedecer a Dios y agradaba a Dios. Pero dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, aparte de un reglamento de vida, se manifestó, dice, la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios también tiene que ver con reglamentos, también tiene que ver con orden. Mire, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, ¿cómo me ayuda a mí hoy, en mi vida espiritual, la justicia de Dios? ¿Cuándo? Hoy, por el estudio, por el conocimiento. Dice acá, se ha dado a conocer por medio de la ley y de los profetas la justicia de Dios ahora para vivir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo la palabra de Dios. Tengo toda una estructura, ¿cierto? Hermosa, si no es algo que yo deba despreciar. Por lo contrario, porque es lo que Dios estableció para que un pueblo se rigiera en orden, en principio, en ética, en moral. Este pueblo se rigiera, pero también dice que Dios levantó a profetas que empezó a decir, parece que el pueblo no anda conforme a la ley, parece que el pueblo tiene que obedecer, parece que el pueblo tiene que acatar, tiene que poner en orden. Entonces tenemos dos estructuras importantes de las que se afirma hoy una vida de fe. La justicia de Dios se manifestó entonces a través de una base de orden, de vida, para que el pueblo pueda entonces experimentar cómo debe de llevar adelante una vida de fe. Y segundo, la profecía, que es la palabra toda de Dios. Los profetas vinieron de parte de Dios hablando de parte de Dios. No son como los profetas de hoy que vienen con una idea, una oferta ligera. Que la profecía de hoy es cierto, es sensacionalista. La profecía de hoy es como que a usted le va a ir bien y que usted va a ser mejor, qué sé yo, en fin. No, la profecía bíblica es la que me permite hoy día conocer lo que dijo la ley. Entonces, la justicia de Dios se manifestó ahora para la vida nuestra como creyentes de esta forma, dándose a conocer a través de la ley y de la profecía. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerme amigo ¿de qué? De la palabra de Dios. Tengo que observar la palabra de Dios. Tengo que leer el Antiguo Testamento. Algunos temían leer el Antiguo Testamento. Tengo que leer los primeros libros de los que habla el Pentateuco,
donde Dios entonces instruye a una nación. Tengo que saber, tengo que conocer cuál es la forma en que yo me debería conducir hoy día, porque para mí la ley debería ser, ¿cierto?, una presentación al mundo de la fe, cómo se debe de convivir, cómo se debe de experimentar en todo contexto, que pudiésemos resumirlo en los 10 mandamientos. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? Quizás escasamente. Por lo tanto, ya no puede usted, frente a un Dios que manifestó su justicia, ignorar sus mandamientos. Tiene que entender cuáles son los mandamientos de Dios para que usted se pueda regir en la vida. Porque esto es justicia de Dios. ¿Quieres tener presencia y beneficios de un Dios justo? Entonces, apégate a su ley. Conoce su ley. Conoce cómo Él trata, ¿cierto?, a su pueblo. Perdón. Conoce cómo Él se dio a conocer a su pueblo. Y ahí está la profecía. Hagámonos hoy día una reflexión a lo profundo. ¿Cuánto conozco yo de la ley de Dios? Cuánto conozca yo de la ley de Dios y de la profecía es cuánto justicia de Dios está en mí. Entonces, si desconozco la ley y la profecía de parte de Dios, entonces estoy alejando la justicia de Dios para mí. No estoy experimentando una vida de fe. De hecho, empiezo a tener desconfianza más que confianza. Empiezo a dudar de lo que Dios puede hacer para mí. Por eso es importante que hoy conozcamos lo que de parte de Dios viene. Mire, para complementar lo que dice Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19 al 24, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Está entendiendo? Dice a todos los profetas, desde Samuel en adelante, a cuanto han hablado, también han anunciado en estos días. Todavía está la ley y la profecía. El problema está que no la conoce el pueblo, no la conoce el creyente para ver cómo Dios ha manifestado su justicia en favor nuestra. Porque si Dios, amado, no nos hubiese mostrado el camino a seguir, entonces vemos que Dios es un Dios injusto, quiere hacernos caminar por caminos que no conocemos. Dios nos dio a conocer la ley y la profecía. En otras palabras, Dios nos señaló el camino, cómo seguir. Ahora usted me dice: pero necesito que Dios me lo diga. Bueno, ahí está la Biblia. Necesita usted hacerse más lector de la Escritura. Somos personas muy volátiles en esto, donde no tenemos la seriedad para seguir bajo una justicia que nos es favorable para mí. Por lo tanto, yo tengo que atender a lo que Dios establece como mandamiento, como estatuto, como orden de vida. Si el mundo entonces entendiera que Dios le está presentando un diseño de vida superior, amado, no veríamos tanta injusticia. Aún en los mismos creyentes hay injusticia. ¿Y por qué esto? Porque no conocen la ley ni la profecía. Y estoy hablando de la profecía bíblica. Estoy hablando de lo que Dios, Él se preocupó de guiar a un pueblo. Lo tengo ahí, lo tengo frente a mis ojos. Pero no quiero aceptarlo, no quiero, porque tengo la pereza de no escudriñar, no profundizar en lo que Dios es en naturaleza. Por lo tanto, en esta primera parte de 3, lo que Dios está diciendo
Él a usted le entregó su justicia a favor y no en contra. Te he mostrado todo, dice el Señor. Aquí está mi ley, mi estatuto. Cúmplelo, obedécelo, hazlo parte de tu vida. No como cierto, nuestros hermanos hebreos que al final no entendieron el espíritu de la ley. No entendieron tampoco la profecía. Porque vino Jesús y le rechazaron. ¿Aló? Fíjese que los religiosos estaban en su estructura legal, sí, cumpliendo todo, al parecer, pero en el corazón no había conciencia de lo que la ley le estaba diciendo y tampoco la profecía. Dios le mostró el camino, Dios le mostró, les señaló por dónde debían proceder para que entonces ellos pudiesen vivir en la justicia de Dios. Aún a pesar de toda la triste realidad, la triste experiencia del pueblo de Israel. Entendamos aquí un poco de lo que la historia ha contado del pueblo de Israel y que es triste lo que está sucediendo. ¿Me sigue, cierto? De lo que está pasando con el pueblo de Israel hoy día es lamentable. Pero fíjese, a pesar de todo el dolor, que no es consecuencia de que Dios ha sido injusto, sino que ellos rechazaron la justicia. ¿Me sigue? Ellos rechazaron, por eso están viviendo lo que están viviendo. Pero aún así, Dios sigue teniendo para ellos un ofrecimiento de justicia. Porque les dice que hay un plan también para ellos de evangelización al final de la historia. Ahora, para usted y para mí, la justicia de Dios se manifestó. Y usted tiene que vivirla. Si no la vive de acuerdo a lo que Dios le ha entregado en sus propias manos, hágase amigo, hágase amiga de la Biblia, amados. Conozca lo que Dios ha diseñado para usted y para mí ahí. Tengo para usted tiempos buenos, dice el Señor, pero que manifiestan su justicia. Pero si usted obedece a la ley, si usted obedece entonces a la profecía, como forma de vida, como estándar de vida. No me voy a vestir de ley, no, voy a aplicar la ley a mi vida. La ley de Dios, de caminar de acuerdo a lo que Él ha pedido de mí y ha pedido de usted. De esa forma, la justicia de Dios, amado, usted la va a disfrutar y va a permitir que opere en su vida. Es difícil. Es difícil entenderlo todo esto. ¿Por qué nos cuesta entender? Porque hemos sido racionales para lo que no es. Pero para lo que es de parte de Dios, no lo he entendido todo porque no me he hecho un lector, una lectora de la verdad de Dios. Por eso desconozco. Por eso no sé si es o no es. Porque creo como el mundo cree. Cristianos, ustedes que son seguidores de Cristo, la justicia de Dios ya se nos dio a conocer. Es cosa que usted ahora la conozca. ¿Quiere justicia de Dios? Conózcala. En segundo lugar, texto base. La justicia de Dios dice por medio de la fe en Jesús. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Mire cómo Dios abre aquí una puerta de esperanza, de misericordia, de bondad. Aquí vemos a un Dios de amor. Dice, por cuanto todos pecaron, están todos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie, ni aun su pueblo, que esté fuera de esta destitución. ¿Me entienden? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí entra la segunda persona de la Trinidad en acción, fíjese. A quien Dios puso como propiciación, o sea, en reemplazo nuestro, por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre. Aquí estamos viendo el sacrificio de Cristo. Para manifestar su justicia. A causa, mire esto, de haber pasado por alto, ¿qué?
en su paciencia, ¿qué? Los pecados pasados. ¿Me sigue? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo, hoy, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí me gusta este versículo, dice, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿quién puede decir hoy día que es justo en este mundo? ¿Quién puede decir yo me la arreglo solo? Yo he procedido bien. Solo Dios sabe proceder rectamente. Solo Dios procede justamente. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. O sea, aquí echa abajo, ¿cierto?, lo riguroso que era para el pueblo de Israel en el principio, que tenían que cumplir los días, las fechas, las fiestas y todo. ¿Aló? ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, nosotros tenemos que cumplir días, fechas, horas y festividades. Tampoco. Imagínense que justo Dios me pide solamente un requisito, y que sería lo segundo: fe en Jesucristo. ¿Quiero justicia de Dios? ¿Tiene fe en Jesucristo? En este Jesús de la Biblia, que vino entonces a cumplir el plan redentor de Dios, que no le exige a usted cumplir con reglamentos, entienda bien. Si usted no viene aquí con la fe en Jesús, aún en estos cultos, entonces usted no está apreciando la justicia que viene de parte de Dios. Porque insiste en jactarse, voy a ir para ver y para que Dios haga y para que Dios me vea. El proverbio lo decía al principio. Hay mucha gente que vino arrogantemente a este lugar. Y van a venir muchos arrogantes, como van a ir muchos a otros lugares de forma arrogante. Pero si no van en la fe de Jesucristo, la justicia de Dios no la van a poder experimentar en su vida. No puede operar la justicia de Dios un hombre que no tenga fe en Jesús. El problema está en que muchos han querido de forma literal vivir la Biblia. Y ahí está el problema. No, la Biblia se respira. La Biblia se permite o le permite a la persona entonces entender todo el plan que Dios ha preparado en su justicia para redimirle, para salvarle en bondad, en misericordia, en amor. Porque yo merecía castigo. Yo merecía castigo. Nadie de los que estamos acá, amado, tenía la mejor vida ante los ojos de Dios. De hecho, usted nace separado de Dios, nace culpable, usted nace espiritualmente muerto. Por eso, procure la vida espiritual, para que resucite de esa muerte en la que quizás usted se ha dejado llevar, ¿cierto? Ha caído en esa depresión. Quiero decir depresión con respecto a que un día se ve muy desarrollado, quiero decir, muy dispuesto para decir amén y gloria a Dios y aleluya, y el otro día como que este Jesús de la fe se le muere, pues. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es inmutable, Él no cambia, Él es un Dios que está siempre. Imagínense, si yo tengo la fe en Jesús, la justicia de Dios entonces será parte de mi vida. Mire lo que dice Filipenses 3, 8 al 11, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Una vida de fe en Jesucristo
me permite vivir en justicia. ¿Por qué? Porque abandono todo lo que no me sirve para estar en su presencia. Usted en su justicia no se salva. Usted no se puede justificar a sí mismo. Usted no tiene tal capacidad. Mejor disfrute la justicia que viene del cielo y vivirá una vida de bendición. Dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que es por el reglamento, que es por la estructura, sino la que es por la fe en Cristo, que no tiene una estructura limitada, que no pueda yo cumplir. Dice la justicia que es de Dios por la fe que tiene que ver con conocimiento de la obra acabada de Cristo, como lo hemos leído en el texto base, todo lo que el Señor Jesús hizo en favor de nosotros por la justicia de Dios el Padre, entonces hoy día yo lo puedo aplicar a mi vida. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esto es profundo, amado. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo creo que aquí es donde hay un problema, un conflicto en nosotros, porque no queremos pasar momentos ingratos. Pero la justicia de Dios me permite vivir momentos ingratos. No por consecuencia de que yo soy un pecador impedernido, no por ser un hombre o una mujer, ¿cierto?, que se deja llevar por las pasiones de la vida. No, es por entonces vivir en la justicia de Dios y sé que tengo que enfrentar situaciones adversas y difíciles porque el mundo es injusto. Pero Dios jamás, lo releo, dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Conocemos esto? ¿Conozco yo el poder de la resurrección? Lo que significó que Cristo se levantara de entre los muertos. Sé lo que significa que Él, amado, se levantó suelto de dolores. Por consecuencia, por justicia de Dios para que usted fuese libre. Cuando yo entienda esto, entonces entenderé que Dios es muy justo conmigo, porque permitió que su Hijo Jesús se levantara entre los muertos y me diera vida y vida eterna. Más allá de esta, que sé que es incierta, sé que es el vulnerable, sé que a veces se van a manifestar momentos difíciles, pero Dios no es injusto, Dios es bueno, porque me dice que me va a ayudar hasta el final de la carrera. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y aquí me identifico más todavía, porque Pablo está diciendo algo aquí. Pablo, él esperaba que Jesús viniese antes que él cerrara los ojos en la muerte. Él esperó ver a Cristo bajando del cielo por él. Ese fue su discurso y él lo escribe acá. Pero es un mensaje, fíjese, es un mensaje profético para la iglesia de hoy. Que si estoy en la justicia de Dios, como dice el texto, no sé si llega a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la justicia de Dios dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. No sé si tiene que partir usted y si parte en esta justicia, Dios lo va a levantar. Pero si sigo vivo hasta esa fecha, voy a ser transformado. Pablo lo dijo. Y creo que lo dijo porque sabía Pablo, creo que en el espíritu, no sé si en la carne, de que muchos, así como nosotros hoy, íbamos a escuchar el mensaje que Dios le encargó que entregara a los gentiles. Perdón, ¿cómo entonces hemos de creer hoy día? Si es por la justicia de Dios, sé que mi fe en Jesucristo me permite entonces vivir todos los estados que he tenido que pasar y vivir. Y siempre he visto la justicia de Dios. Siempre la he visto. Y no porque me haya faltado, qué sé yo, una luca, he visto la justicia de Dios por sobre todas esas, cosas pasajeras. He visto la justicia porque Dios dice, recuerda que está segura la salvación, recuerda que solo estás de paso, recuerda que mi esperanza está contigo, soy un Dios de misericordia porque hago
para que tu vida, y no solamente la tuya, sino que los tuyos y con aquellos que convives, estés bajo promesas. ¿Me está entendiendo? Que si en algún momento, a veces lo conversamos en familia, y nuestra hija siempre nos saca a colación esto y dice, no quiero que ninguno de nosotros nos vamos de forma independiente, me dice. Yo quiero que el Señor venga y nos lleve a todos una vez. Los niños hoy día, ¿qué están jugando hoy en el PlayStation? ¿Qué sé yo hoy día en otros juegos? Una vida de justicia es una vida de fe que te permite vivir hoy, mañana y hasta la eternidad. Esa es justicia de Dios. Aquellos que no han entendido esto, entonces han confundido su vida en la presencia de Dios. Por último, voy al texto de Romanos entonces, 3, versículo 29 al final, dice, ¿es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y eso lo aprendimos en uno de los sermones de acá. Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos que son llamados a cumplir esta parte de la ley. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, aquí hay un factor, un denominador común que se dice, que es la fe en Jesucristo. Ya lo aprendíamos. Dice, luego, por la fe invalidamos la ley, o sea, por la fe le decimos a la ley la palabra de Dios, o sea, ya no te necesitamos ley. ¿Me sigue? En ninguna manera. O sea, ni se les pase por la cabeza, ni Dios lo quiera. Como lo dijimos antes, 1000 veces no. Así como Dios no es injusto, tampoco la ley la puedo despreciar. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es tremendo, hermano. Siéntase privilegiado, amado. Dios no hace acepción de personas. La justicia de Dios es que Dios no ha hecho diferencia con nadie. Si algún día usted se sintió distinto, ni el pueblo de Israel no ha hecho diferente. Así como el pueblo de Israel tiene que pasar por el mismo valle de convicción que usted también tiene que hacerlo. Les liberó la justicia de Dios al pueblo de Israel de cumplir la ley, aunque hoy día se sigue insistiendo en ello. Pero Dios le dijo, te liberé, solo ten la fe en Jesús. Te la di a conocer, ten la fe en Jesús. No hago excepción de persona, tengo otro pueblo por ahí, le dice. He derribado una pared intermedia que separa. Todo lo he hecho para que todos sean para mí unos. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, Dios es justo. Dios no tiene dos cielos, uno para su pueblo Israel y otro para los gentiles. Dios tiene un solo cielo, un solo trono celestial, una sola morada para todos los que han creído en Él. Por lo tanto, hay esperanza de que la justicia de Dios, entonces, nos ha mirado a todos sin hacer diferencia. Por eso, si llega alguien aquí el día de mañana, la misma justicia que fue para usted es para el que viene llegando. Y eso es para los hermanos de Europa, los hermanos de Asia, de Norteamérica, de nuestro país, desde norte a sur. Dios tiene para todos una misma justicia, porque Dios en su naturaleza es recto, es justo para redimir y salvar nuestras almas. ¿Entendió esto? Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Romanos 2, 1 al 11.
Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú juzgas, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra tales prácticas, contra tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. De la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando a hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué está buscando acá usted hoy día? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cada persona recibe según sus obras. ¿Cómo procedemos entonces? Comenzamos diciendo en el devocional esta mañana. ¿Cómo usted reacciona? ¿Cómo usted vive? ¿Por qué la consecuencia de? ¿Es que Dios ha sido injusto? ¿Dios no hace excepción de personas? Dios a todo ha ofrecido justicia. El problema está que no queremos vivir en su justicia. No queremos aceptar su justicia. Por eso en esta mañana, conociendo a este Dios, nuestra vida debe centrarse en que Dios siempre ha sido justo y será justo porque su naturaleza lo hace ser ese Dios justo. Y es justo para con usted y para con mi propia persona, mi vida. La naturaleza y atributos de Dios. Concluyo con lo que dice Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Aló? Amén. De eso hay mucho. Y todo esto es injusticia. Mire la justicia. Más alábese en esto el que se debiera alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Por lo tanto, concluimos hoy con esta serie de sermones donde Dios nos enseña su justicia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quiero vivir una vida operada por la justicia de Dios? Haga de la ley, de la profecía de Dios, una vida de conocimiento, una vida de caminar en la enseñanza, en la verdad de Dios. Tenga fe en Jesús. Aprenda a confiar en Jesús. No como una palabra cliché, no como una tradición. Confíe en el Jesús resucitado. Y en tercer lugar, recuerde que Dios no hace excepción de personas. Si Él manifestó su justicia, usted tiene que solo decir gracias Señor y no se preocupe de los demás. Y si vemos injusticia en el mundo, Dios no ha hecho excepción de personas. Si el mundo vive en injusticia es porque el mundo ha despreciado lo que Él es en justicia.
y que quiere que ese pueblo o las naciones y el mundo puedan vivir bajo este plan precioso de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor.